Tercera parte, la causalidad. CAPITULOI, el conocimiento de la causalidad real. Después del estudio de la estructura del ente y de sus aspectos trascendentales, es preciso afrontar la causalidad, una visión de las cosas, no ya en cuanto son en sí mismas, sino en cuanto influyen en el ser de otras. Se abre así una nueva faceta de la metafísica, que considera la dinámica en el ámbito del ser, el influjo mutuo que ejercen unos entes sobre otros por medio de la causalidad. Por tener ser, las cosas están capacitadas para obrar, para comunicar sus perfecciones y producir nuevas cosas. El estudio de la causalidad en sus cuatro aspectos causa material, formal, eficiente y final aporta una visión del orden del mundo y de su unidad interna, que se completa con el conocimiento de la causa última del universo y de su relación con las causas segundas. Se concluye entonces el camino metafísico, al contemplar cómo las criaturas, que salieron de Dios, sostenidas y acompañadas por Dios a cada paso, cumplen su destino de retorno a Él. 1. La XPRINCIADLACAUSAL idea de. Las nociones de causa y efecto se incluyen entre aquellas a las que el pensamiento humano apela con mayor frecuencia. En la vida ordinaria nos encontramos de continuo con diversas modalidades de actividad y pasividad. La piedra cae sobre el lago y origina en él un conjunto de ondas concéntricas, el sol calienta los cuerpos que ilumina, el hombre produce un sinnúmero de objetos artificiales. La vida práctica, así como la actividad científica, reposan sobre el convencimiento de que existen relaciones de dependencia efectiva entre las cosas. Históricamente, cuando algunos filósofos forzando la experiencia más palmaria han pretendido reducir el influjo causal a una mera sucesión cronológica de fenómenos, se ha terminado por declarar la imposibilidad del conocimiento científico. Nota 1. Aunque en el escepticismo pirrónico el concepto de causalidad queda en entredicho, solo con el nominalismo Nicolás de Autrecourt, especialmente se llega a una explícita negación del principio de causalidad. Sin embargo, es Hume el que ha pasado a la historia como el adalid de los negadores de la causalidad. Hablando en rigor, no niega la posibilidad objetiva de las causas, sino simplemente la posibilidad de conocerlas. Por eso, él mismo no duda en aceptar como válida la fórmula: todo lo que comienza a existir debe tener una causa de su existencia, Treatise on Human Nature, y 3, Sect 3. Sin embargo, esta proposición resulta para él inverificable. Los hombres tienen la persuasión, belief, de que existe, y el porqué de tal creencia creen encontrarlo en la observación renovada de la sucesión de dos fenómenos. Desde esta posición, la imposibilidad de la ciencia es inevitable. Fin de la nota. En efecto, si la ciencia es el conocimiento cierto por causas, negada la causalidad, necesariamente se cae en alguna forma de escepticismo. Sin necesidad de recurrir a experimentos peculiares, nuestra vida está llena de experiencias en las que la causalidad se pone de manifiesto. Experiencia externa: observamos, por ejemplo, la influencia mutua entre los objetos exteriores a nosotros, influjo que distinguimos perfectamente de la mera contigüidad temporal. Nadie sostiene que el 3 sea causa del 4, aunque siempre se encuentran uno detrás de otro en cualquier sucesión numérica. Tampoco se afirma que la noche cause el día, ni la primavera el verano, a pesar del uniforme subseguirse de las horas y de las estaciones. Sabemos, en cambio, que el auténtico origen causal de estas secuencias es el movimiento periódico de los astros. Experiencia interna: cada uno advierte también que es causa de sus propios actos, por ejemplo, mover una mano, caminar o seguir en pie, y experimenta el efectivo poder de voluntad sobre las demás potencias interiores, cuando queremos. Recordamos acciones pretéritas, o encadenamos un conjunto de razonamientos. Experiencia interno-externa: por fin, somos conscientes de nuestra actividad causal sobre el exterior y del influjo que las cosas que nos rodean ejercen sobre nosotros. Somos capaces de modelar un cuerpo, de instruir a otras personas, de moverlas con nuestro ejemplo. El fuego quema la mano que se acerca a la llama, la cultura ambiental influye en nuestras ideas, etc. Los ejemplos aducidos hasta aquí se refieren sobre todo a la causalidad eficiente, que es a la que en el lenguaje ordinario se reserva principalmente el nombre de causa. Con todo, advertimos también otras formas de ser causa, entendiendo por causa aquello que de algún modo influye en el ser de algo. Por ejemplo, en nuestros actos libres, además de la causalidad eficiente, poseemos una experiencia privilegiada de la causa final. Obramos siempre por un motivo u otro, que es el que nos hace poner en movimiento nuestras facultades. Por último,
La causalidad de la materia y la forma nos es también patente en multitud de cosas que son resultado de la conjunción de ambos principios. El hombre es por la unión de su cuerpo y su alma, una estatua resulta de la figura esculpida en la piedra, etc. Naturaleza de nuestra experiencia de la causalidad. La existencia de la causalidad en el mundo es una verdad evidente, per se nota, que no hay que demostrar, sino más bien estudiarla y tratar de examinar su fundamento. Este fundamento es el ente, que es, y por eso puede causar. Nota 2, en las antípodas de esta concepción se encuentra el pensamiento de Kant, que, partiendo de Hume, afirma que la causalidad es, el principio de producción, es decir, de sucesión en el tiempo, crítica de la razón pura, a 189, b 232 a 33. En Kant la causalidad deja de ser algo real y pasa a ser, un concepto puro radicado en el entendimiento, y Bidem, a 189, b 234. Fin de la nota. Para entender la causalidad en general, antes es preciso tener un conocimiento de algunos entes, pues la causalidad es un proceso que parte de ciertas cosas, que llamamos causas, y afecta a otras, que llamamos efectos. En algunos casos, advertimos antes ciertos efectos que se producen en determinadas sustancias, por ejemplo, una enfermedad, y entonces procedemos al conocimiento de sus causas propias y adecuadas, según el mismo ejemplo, un virus. Por tanto, la cuestión fundamental de la metafísica es la del ente, y el problema de la causalidad se reconduce así al problema del ente. Percibir la causalidad, de todos modos, no significa comprenderla exhaustivamente. Conocemos que hay causas y que significa causar, pero no por eso tenemos una ciencia perfecta de la causa. Ocurre aquí algo parecido a lo que sucede con el ser de las cosas, en el que la causalidad se funda, se trata de una realidad profunda, y la imperfección de nuestro entendimiento impide agotar su inteligibilidad. 2. ELPRINCIPIODCAUSAL idea de. Al entender la causalidad no aprendemos aisladamente las nociones de causa y efecto, sino en su mutua e inseparable vinculación. Ambas se requieren recíprocamente, hasta el punto de que ni siquiera pueden entenderse una sin la otra. Lo que es causa de algo, y ese efecto entraña con necesidad un origen causal. Desde el punto de vista ontológico, en cambio, aunque siempre hay relación real de los efectos a sus causas, relación de dependencia, la relación de la causa al efecto puede ser de razón, cuando la causa no experimenta ningún cambio ni adquiere ninguna perfección al producir su efecto. Por ejemplo, Dios con relación al mundo, evidentemente la causa no es relativa al efecto. La dependencia causa-efecto entre las cosas se expresa en universal de múltiples maneras, conocidas bajo el apelativo de principio de causalidad. Conviene aclarar que nos referimos aquí solo a la causalidad eficiente, que en cierto sentido es la más radical. Las causas material y formal, como veremos, se fundamentan en la causa eficiente, que siempre es trascendente al ente causado. En cuanto a la causa final, va íntimamente unida a la causa agente, o eficiente, y de ella trataremos con detalle más adelante. Algunas formulaciones del principio de causalidad. Algunas de estas fórmulas son más universales, en tanto que otras abarcan solo un ámbito más reducido del ser creado, pero todas expresan la exigencia primordial de que, en su propio orden, todo efecto requiere un fundamento causal. Nota 3, decir sin más que, todo efecto requiere una causa, es formular una tautología, porque la noción de efecto incluye necesariamente la de causa. Por tanto, se está diciendo, lo causado es causado. Fin de la nota. Todo lo que empieza tiene una causa. Puede aplicarse este principio a cualquier perfección de los entes que tenga un inicio temporal, ya que es notorio que lo que no posee un determinado acto no es capaz de dárselo a sí mismo, sino que requiere el influjo de otro que ya goce de él. Lo que no es rojo, por ejemplo, empezará a serlo cuando alguna potencia activa apta para enrojecerlo le comunique esa perfección. Esa potencia activa puede ser algo exterior al sujeto como la brocha del pintor, o interno como el flujo sanguíneo de la persona que se sonroja, pero siempre distinto de la potencia pasiva a la que confiere su actualidad. De modo aún más radical, este principio tiene vigencia en el caso de que algo empiece a ser de modo absoluto. En cuanto a su ser sustancial, en este ámbito, es todavía más patente que, todo lo que no siempre fue, si comienza a ser, necesita algo que sea causa de su ser. Esta formulación del principio de causalidad no es la más universal y absoluta de las que pueden encontrarse, ya que si el mundo fuese eterno, lo que desde el punto de vista filosófico no es contradictorio,
Aunque por fe sepamos que no sucede así, no por eso dejaría de ser causado, a pesar de no tener inicio temporal, su precariedad, su finitud y limitación en el ser seguirían exigiendo una causa, aunque fuese a vea eterno. Todo lo que es movido por otro. Históricamente es esta la primera formulación del principio de causalidad. Su autor es Aristóteles, que lo enuncia en Physical. 7, C1, 241b24. En general, puede denominarse movimiento a todo paso de potencia a acto, de un cierto no ser al ser. En consecuencia, la fuerza probativa de esta fórmula se resuelve en la irreductibilidad absoluta entre la potencia y el acto, y en la imposibilidad de que lo que está en potencia se dé el acto a sí mismo. La aplicación rigurosa de este principio llevó a Aristóteles a descubrir la existencia de un primer motor, acto puro, causa primera y radical del movimiento de los móviles. Todo lo contingente necesita una causa. En sentido amplio, se llama contingente a lo que puede comportarse de otro modo en algún aspecto determinado, como, por ejemplo, es contingente el obrar que no siempre alcanza su objetivo, una perfección no exigida por la esencia, etc., referido al ser. Es contingente lo que tiene en sí mismo la potencia de dejar de ser, y esto solo acontece a las criaturas materiales, caraptabals por estar compuestas de materia y forma. Como de por sí lo contingente puede ser o no ser, si de hecho es, postula una causa de su ser en acto, si a su vez esta causa fuera contingente, remitiría a otra, y así sucesivamente, hasta llegar a un ser absolutamente necesario. Es este, en síntesis, el procedimiento que sigue Santo Tomás en su tercera vía, que conduce a Dios como ser necesario. Todo lo que conviene a algo y no es de su esencia, le pertenece por alguna causa. 5. En todos los entes se advierten una serie de perfecciones que dependen de su naturaleza. El hombre es naturalmente inteligente, tiene unas determinadas proporciones corporales, etc. Puesto que le corresponden por naturaleza, no podemos buscar una causa de estas perfecciones más allá de su propia esencia. Estas perfecciones pueden darse gradualmente. Los hombres son más o menos inteligentes sin que por eso haya que remitirse a una causa extrínseca. Sin embargo, las perfecciones que no convienen a algo solo por su esencia, tienen que ser causadas por un agente distinto de él. La ciencia poseída, aunque depende en parte de la naturaleza, postula necesariamente un agente externo que la cause, un maestro, libros, etc. Esta formulación del principio de causalidad, aplicada al ser, reviste una gran importancia, hasta el punto de poderse considerar la formulación más perfecta, por ser la más universal de este principio. En efecto, todos los entes convienen en el ser, que no pertenece a su esencia y que, por tanto, exige una causa realmente distinta. No pertenece a su esencia porque ésta es principio de diversidad, las cosas son del modo que son justamente por su esencia. Sin embargo, el ser es principio de unidad. Todos los entes comunican en el ser, pues todos son, independientemente de su modalidad esencial. Se ve con claridad que el ser como perfección que tienen en común todos los entes exige una causa exterior, pues no puede provenir de la esencia diversificante. Recuérdese, además, que el ser se da en grado según una jerarquía de perfección ontológica. La finitud y multiplicidad de los entes evidencia que cada uno de ellos no tienen el ser en plenitud, sino solo en parte, participadamente. Esta posesión participada del ser remite necesariamente a una causa que sea subsistente, o ser por esencia. Este es el fundamento último de la cuarta vía de Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. 6. Sin embargo, la noción de participación no exige necesariamente la de causalidad, por lo que la fórmula, todo lo que es por participación es causado por lo que es por esencia, resulta inconveniente. Es patente que un trozo de oro tiene un determinado grado de amarillo que, en ningún caso, puede ser causado por una plenitud de amarillo subsistente. La participación demanda una exigencia causal solo en el caso del ser o de las perfecciones trascendentales que con él se convierten. Por esto, sí puede aceptarse como formulación del principio de causalidad la siguiente proposición: todo lo que tiene el ser por participación es causado por lo que es por esencia. Hemos visto que todos los entes cuyo ser no pertenece a su esencia lo tienen recibido de otro. Si no lo tienen por esencia no lo tienen en sentido pleno, sino participadamente. De donde esa posesión parcial remite no solo a una causa extrínseca, sino precisamente a una causa que tenga el ser por esencia, pues si lo tuviera por participación remitiría a su vez al ente que es puro ser subsistente.
De las formulaciones indicadas sobre el principio de causalidad se desprende que nada puede ser causa de sí mismo, pues se produciría en el ser para llegar a ser, lo que implica que sería y no sería a la vez, atentando contra el principio de contradicción. Por eso, al conocer que una cosa es limitada, inmediatamente inferimos que es causada, y causada por un principio trascendente a ella misma. Es esencial que el principio de causalidad, agente, nos conduzca de un ente a otro. El efecto tiene sus perfecciones a bealio, recibidas de otro. Por otra parte, del principio de causalidad se desprende también un importante corolario: ninguna causa puede producir un efecto superior a sí misma, o como se dice vulgarmente, lo menos no da lo más, nada da lo que no tiene. Pues la causa se exige precisamente para explicar el origen de una perfección que un ente tiene y que no puede haberse otorgado a sí mismo. Si, por el contrario, la supuesta causa no tuviera la perfección que observamos en el efecto, ya no sería verdadera causa, el resultado nuevo vendría simplemente de la nada, y de la nada, nada procede. Esta verdad se opone diametralmente a la orientación de la filosofía materialista, que pone a la materia, ínfima causa, como principio causal del universo y de todas sus perfecciones. Alcance del principio de causalidad. El principio de causalidad es, evidentemente, posterior al primer principio de la metafísica, no contradicción. Ya hemos visto que las nociones de causa y efecto incluyen la de ente, sin embargo, la noción de ente en cuanto ente no implica ni ser causado ni causar. El ser causado por otro no compete al ente en cuanto tal, pues de lo contrario todos los entes serían causados. 7. Y sabemos que Dios ser por esencia es incausado. Además, la creación, acto causal primero del que depende todo el universo, no conviene a Dios de modo necesario, sino que es fruto de una libre elección divina. Sin esa voluntad creadora de Dios no habría causas ni efectos, pero sí habría ser, el de Dios, que es infinito y contiene de modo infinitamente eminente las perfecciones de todo lo creado. A la criatura no le compete ser efecto en cuanto es ente, sino ma con acento s bien en la me deída en que no es plenamente ente, por tener un ser defectuoso, finito y limitado. La plenitud del ser Dios se opone de modo radical al ser causado, pues lo que es efecto se constituye por fuerza en algo imperfecto y deficiente. Por tanto, aunque el ente en cuanto tal no comporte ser causado, el ente finito sí que lo exige, aunque la relación a una causa no entre en la definición del ente que es causado, en cuanto ente, se sigue sin embargo, de su propia naturaleza, en cuanto es limitado pues, precisamente del hecho de que algo sea ente por participación, se deriva que es causado por otro. De donde tal tipo de ente no puede darse sino como causado, como tampoco puede existir un hombre que no sea capaz de reír. 8. El principio de causalidad no se deduce de la noción de ente, sino que se descubre inductivamente a medida que nuestra experiencia advierte la limitación y la finitud de cualquier efecto. Bajo este prisma, conforme notamos la imperfección constitutiva de todo lo creado, la causalidad se convierte en el camino natural para acceder al conocimiento de Dios, como causa primera y perfección absoluta. Las 5 vías que Santo Tomás propone para demostrar la existencia de Dios parten de la experiencia de la causalidad, que es sin duda uno de los medios más seguros para cumplir el deber natural e inexcusable que todas las criaturas racionales tienen de conocer a Dios. El haber independizado la causalidad de la experiencia, considerándola como un principio a priori que compete al ente en cuanto tal, ha conducido a algunos filósofos racionalistas a aplicar indiscriminadamente el principio de causalidad a las criaturas y al Creador, concibiendo a Dios como causa de sí mismo, causa sui. Nota 9. El equívoco racionalista, en este tema, es la identificación entre causa y ratio. A cualquier realidad hay que asignarle una causa, o sea, una razón, Spinoza, ética, y, pra Ponce, alite. Aplicando esto a Dios, Descartes piensa que como Dios es sensa se debe ser causa sui, porque igual que Dios se explica desde sí mismo, ratio sui, se causa desde sí mismo, causa sui. Spinoza, en esencia, sostiene lo mismo: por causa sui entiendo aquello cuya esencia implica su existencia. Ética 1, Def 1. Spinoza viene a decir que la esencia divina es un prius que conlleva la existencia. Por tanto, Dios no solo es un ensa se, sino que se causa a sí mismo. Fin de la nota. Y no como lo incausado. Partiendo de los mismos presupuestos, otros autores, Hegel, por ejemplo, han terminado por subordinar la causa primera a sus efectos,
Dios a las criaturas, al afirmar que Dios no sería Dios si no produjera el mundo. BIBLIOGRAFIA. ARISTOTLES, Física, Lib. Y 2, Melafísica, Lib. Y, 4 IV. SANTOTOMA con acento SDAQINO, IN2 Physic, Let. 5 a 6 y 10 a 11, IN Metap, Let. 4, V, Let. 1 a 4, de Potentia, QQ. 1 y 3 a 5, de Principiis Naturae. JUAN de SANTOTOMA con acento S, Cursus Philosophicus, Phil, Natur, P. I, QQ. 10 a 13. R. LAVERDIR, Le Principe de Causalité, Brin, París 1969. A. MLCHEOTTE, La Perception de la Causalité, Pubi. University. Louvain, 1954. Los textos de Aristóteles, Tomás de Aquino y Juan de Santo Tomás sirven como bibliografía para todos los capítulos que siguen en torno a la causalidad.